Buena cabros, espero que estén bien. Aquí Benjamín de la Fuente y como les quedé debiendo en el video anterior que era de extremos libres, ahora vamos a ver el tema que le sigue, extremos condicionados y los multiplicadores de Lagrange. Y bueno, empecemos, pues el índice siempre va a estar igual y aquí la teoría. Aquí está el problema, a diferencia de los extremos libres que vendría siendo el video anterior, ahora vamos a buscar optimizar nuestra función f, nuestra función a optimizar, sujeta a una o más restricciones. ¿Qué son las restricciones? Son otras funciones que encierran a nuestra función a optimizar, lo que nos permite encontrar un máximo o un mínimo dentro de esa restricción. Pero esto va a ser solo para los puntos x y z que satisfacen la ecuación de restricción como esta es una función cualquiera. Aquí, antes de seguir, les voy a pedir que ustedes cuando hablemos de nuestra función a optimizar f, se imaginen un cerro, cualquier cosa, que alcance un máximo, alcance un mínimo en cualquier intervalo. Por ejemplo, si ese cerro, por ejemplo, ya no sé, Cerro Santa Lucía, o uno más grande, el Cerro Renca. Ese tiene un punto máximo donde está la cruz. Bueno, punto mínimo no tengo idea, pero punto máximo es donde está la cruz. Si nosotros quisiéramos optimizar ese cerro, sin restricciones, nos va a dar que el punto máximo es donde está la cruz, por la parte más arriba. Pero si nosotros restringimos a ese cerro, por ejemplo, la forma más fácil que yo creo de que es ver una restricción es una esfera. Si nosotros metemos una esfera como restricción a ese cerro, que por ejemplo que encierre desde más abajo desde donde está la cruz, como básicamente el cuerpo del cerro, no la punta. Entonces, los puntos máximos y mínimos van a cambiar, porque ya no estamos considerando la parte que quedó afuera de la esfera, donde está la cruz, sino que estamos considerando el volumen que encierra esta esfera. Entonces vamos a optimizar el cerro sujeto a esa restricción que es la esfera. Bueno, aquí vamos con la intuición geométrica, que básicamente cuando va a alcanzar un máximo o un mínimo nuestra función sujeta a la restricción. Esto va a suceder cuando los vectores normales, es decir, el gradiente, deben ser paralelos, es decir, que apuntan en la misma dirección o en dirección contraria. ¿Cómo se simboliza un vector paralelo? Cuando los igualamos, le añadimos un multiplicador, un escalar. Esto lo pueden recordar, por ejemplo, de álgebra 2, que hacíamos el alfa, lo multiplicábamos por un vector y creábamos otros que eran paralelos, etc. Es eso. Entonces, de aquí va a salir nuestra fórmula para el multiplicador de Lagrange. Bien, ahora vamos a empezar con la teoría del teorema de Lagrange. Bueno, ahora no se ve, pero arriba dice para una restricción. Aquí les voy a comentar que en la siguiente diapositiva está este mismo teorema para dos restricciones. Pero yo me lo voy a saltar porque siento que complica mucho las cosas para algo que puede ser más fácil, ya que después de esa diapositiva que tiene dos restricciones, viene algo que se llama lagrangiano. El lagrangiano nos va a permitir optimizar una función restringida a cualquier condición. Puede ser 1, 2, 3, 4 condiciones, entonces por eso me la voy a saltar. Bien, vamos a donde quedamos. Este es el teorema para una restricción. Nos dicen sea f nuestra función a optimizar y g la restricción, funciones clase C1, es decir, que se portan bien. Para encontrar los valores máximos y los mínimos de f sujetos a g, debemos primero completar este sistema de ecuaciones. Recuerden que esto salió de la condición de que sean paralelos, y aquí notar que van a ser tres ecuaciones aquí, porque son vectores, y la única forma de igualar vectores es término a término, es decir, la componente x, la componente en x, la componente en y, la componente en y. Más específicamente para este caso va a ser la derivada de f con respecto a x igual a lambda, porque lambda es un escalar, por la derivada de g con respecto a x. Lo mismo con y, lo mismo con z. Entonces aquí hay tres ecuaciones y aquí está la otra restricción, o sea, la restricción. Entonces sumamos la restricción a nuestro conjunto de ecuaciones que viene de la condición de que sean paralelos, y al resolver estos, que son cuatro ecuaciones, vamos a obtener los puntos estacionarios, los puntos críticos. Y en esos puntos críticos van a haber máximos o mínimos. Y aquí, como no podemos utilizar el criterio del hessiano, lo que hacemos es bastante fácil de ver. Básicamente los evaluamos en la función y luego vemos que el más grande es un máximo y el más pequeño es un mínimo. Así que básicamente terminamos este sistema de ecuación, encontramos los puntos, los evaluamos en la función y al evaluarlos vemos si es máximo y un mínimo. Aquí no se preocupen, lo único que dice es que
si el gradiente de g es igual a cero, hay que hacer otro método porque este no es concluyente. Pero insisto, como lo he dicho en otros videos, yo no creo que el profe le haga un ejercicio donde un teorema no funcione para que ustedes no puedan aplicarlo. La idea es que ustedes aprendan el teorema y lo apliquen. Así que eso, bueno, aquí está con dos restricciones como les dije y me lo voy a saltar. Ustedes lo podrán leer y aquí está lo que me importa. Si ustedes quieren aprender solo una cosa de este video, tienen que ser esta, porque con esto ustedes van a resolver todos los problemas. Bien, definimos una nueva función, la función lagrangiana L, que incluye a f y a la restricción y además a los multiplicadores. Los multiplicadores son las constantes que multiplican a las restricciones, el lambda que vimos antes o el u y v que vamos a ver ahora. Bien, aquí no se asusten mucho. Aquí esto es básicamente la primera restricción despejada, el k hacia la izquierda. La segunda restricción despejada, el k hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo construimos nuestro lagrangiano? Aquí primero notar que el lagrangiano depende de 5 variables. Las 3 variables que dependen tanto de nuestra función como nuestras restricciones y los 2 multiplicadores. ¿Y cómo los construimos? Siempre es lo mismo. Nuestra función a optimizar menos un multiplicador por nuestra primera restricción despejada menos otro multiplicador por nuestra segunda restricción despejada. Así que es fácil de construir. Ahora, lo que pasa con este lagrangiano es que, como bien dice aquí, es que vamos a buscar los extremos libres de este lagrangiano, de nuestra función L. Entonces, vamos a optimizar ahora L, pero como si fuera una función libre. Y eso nos va a permitir encontrar los máximos y los mínimos de f sujetos a g y a h. Y a, no sé, a phi o la cantidad de restricciones que tenga. Aquí notar que si tuviéramos solamente una restricción, esta de aquí no aparecería. Y sería solamente esta parte. Entonces, voy a recompilar un poquito de nuevo porque yo diría que esto es lo más importante del video. Cuando nosotros nos den una función, nuestro cerro que tenemos que optimizar, sujeto a una o más restricciones, tenemos que siempre volver a este lagrangiano. ¿Cómo lo construimos? La función menos un multiplicador por nuestra primera restricción despejada menos otro multiplicador por nuestra segunda restricción despejada. Cuando yo hablo de despejar la restricción es igualarla a cero, nada más que eso. Bueno, como les digo, ahora, una vez construida este lagrangiano, nosotros vamos a optimizarla libremente. Como aprendimos en el video anterior, espero que se acuerden, nabla f igual a 0. Acuérdense que el símbolo del triángulo es nabla, dije nabla f, es L. Nabla L del lagrangiano igual a 0. Bueno, aquí este 0 tiene una flechita porque simboliza que es un vector, es decir, 0,0,0. Básicamente para no escribirlo grande. Bueno, ¿qué sería nabla L igual a 0? Sería la derivada de L con respecto a x igualada a 0, la derivada de L con respecto a y igual a 0, con respecto a z igual a 0, con respecto a u y con respecto a v igual a 0. Y aquí notar que estas dos últimas, cuando derivamos con respecto a nuestros multiplicadores, aquí miren, este se va y por ejemplo, y si multiplicamos, o sea, si derivamos con respecto a u, vamos a tener solamente esta parte, porque este también se va. Entonces nos queda igual que en la parte anterior, donde le sumábamos la restricción al sistema de ecuaciones, aquí queda el tiro. Entonces por esto, este sistema es análogo al anterior. Así que como les digo, si ustedes van a aprender algo de este video, que sea solamente esto. Cómo construir el lagrangiano. Y bueno, esto ya lo deberían saber pues del video anterior. Cómo buscar extremos libres. Entonces, resolviendo este sistema de ecuaciones, nosotros obtendríamos puntos críticos y al evaluarlos en nuestra función obtendríamos si son máximos o mínimos. Bien, como siempre vamos con el ejercicio de desarrollado y les voy a leer el enunciado. Encuentre los valores máximos y mínimos de la función f igual a x más 2y más 3z sobre la curva de intersección del cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 2 y el plano y más z igual a 1. Bueno, antes de comenzar, porque creo que lo que sigue es como el análisis del problema, antes de seguir esos pasos me gustaría ahondar en cómo deberíamos pensar para resolver los ejercicios. Voy a intentar hacer eso siempre
para que no se guíen en lo que yo estoy haciendo, sino que se guíen como en la forma de pensar. Esa es la idea. Así que, al tiro como nos están pidiendo máximo y mínimo, nosotros tenemos que pensar, hay que optimizar. ¿Qué tenemos que optimizar? La función f sobre una curva de un cilindro y un plano. Entonces tenemos una función optimizar y dos restricciones. Como tenemos restricciones, evidentemente no podemos hacer extremos libres y nos vamos a ir al tiro por el método de multiplicadores de Lagrange. ¿Cuál era el método de multiplicadores de Lagrange? Era construir la función con nuestra función optimizar, menos un multiplicador por esta despejada igualada a 0, menos otro multiplicador por esta despejada igual a 0. Así que sigamos. Bueno, antes de seguir con lo que está, bueno, aquí está lo que les mencioné, así que no voy a meterme aquí. Pero antes de seguir, me gustaría hablar un poco de las cosas que estamos viendo aquí. Esta función es un plano. ¿Cómo sabemos que es un plano? Pues sencillamente porque no está elevado a nada. Imagínense esto como las dimensiones de una hoja. Al final esto, si nosotros lo graficáramos, va a ser como una hoja puesta en el eje coordenado, y en el 3D, obviamente, porque son tres variables. Si nosotros lo ponemos, va a ser como una hoja, o un libro, o la tapa de un libro. Y esa puede estar bueno, orientada en cualquier dirección, y eso sería. Este de aquí también es un plano, y este de acá vendría siendo un cilindro. Aquí notar que si nosotros vemos esta primera podríamos pensar que es la ecuación de un círculo, porque nosotros venimos aprendiendo esto, x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado. Es decir, que el radio de este círculo, entre comillas, porque es un cilindro, es raíz de 2. ¿Por qué es un cilindro y no es un círculo? Sencillamente porque estamos trabajando en R3. Aquí que z no esté, no significa que z sea cero. Significa que z puede tomar cualquier valor que se le cante. Es decir, nosotros con esto ya estamos graficando un círculo de radio 2 en el plano X, y en Z estamos dejando que tome cualquier valor. Entonces se construye un círculo y luego Z sube hasta el infinito y baja hasta el infinito. Y aquí el plano, y ya bueno, sigamos. Como les dije, lo primero que tenemos que hacer es construir la función de Lagrange, la lagrangiana, que es la función menos un multiplicador por nuestra función despejada, menos otro multiplicador por nuestra función despejada. Esto, recuerden que lo que nos permite es optimizar libremente esta función que construimos para encontrar los valores extremos de f sujeto a las dos restricciones que tenemos. Recuerden que al resolver el sistema de ecuaciones, porque como les digo, tenemos que optimizar libremente, tenemos que hacer gradiente de L igual al vector 0. Es decir, la derivada de L igual a 0. O sea, la derivada de L con respecto a X igualada a 0. Con respecto a Y igualada a 0. Con respecto a Z igualada a 0. Y con respecto a U y a U igualada a 0. Y notar que estas dos últimas derivadas parciales con respecto a U con respecto a V nos van a quedar las restricciones. Nos van a quedar tanto G y la otra creo que le había puesto H. Y la otra son las derivadas parciales iguales a 0. ¿Qué vamos a lograr al desarrollar ese sistema de ecuaciones? Es encontrar los puntos críticos, donde se forma un máximo o un mínimo para nuestra función acotada por nuestras dos restricciones. Bien, bueno, aquí dice que iría la imagen, pero la imagen la voy a poner después de resolver esto, porque básicamente la imagen solo nos va a servir para ver qué está pasando. Ustedes no van a tener que dibujar ni ninguna cosa. Pero eso cambia cuando veamos integrales, ahí sí hay que dibujar. Ya, sigamos. Como les digo, para encontrar los extremos de f sujeto a g y h, vamos a derivar L, nuestro lagrangiano, con respecto a sus 5 variables, x, y, z, u y v. Igualamos todo eso a 0 y nos queda nuestro sistema de ecuaciones 5 por 5. Y aquí está lo complicado de este método, porque son varias ecuaciones. ¿Qué nos tendríamos que fijar? Es buscar la más fácil y reemplazarla en otra. Después con eso encontrar alguna relación y vamos ocupando, por ejemplo, si ocupamos esta, porque al tiro al ojo se puede ver que la más fácil nos queda que v es igual a 3 y esta la podemos reemplazar, obviamente en ninguna de estas dos, vamos a tener que reemplazarla en esta, es la única que tiene v. Con eso nos va a quedar algo. Luego vamos a tener que intersectar esta nueva ecuación que nos queda con otra que tengamos. Y ahí vamos a ir usándola, hay que ir descartándola. Por ejemplo, ya usamos esta, después por ejemplo vamos a usar esta, y yo imagino que luego va a usar esta. Entonces usaste 3 ecuaciones, y después tenés que ir siguiendo usando otras, pues no podéis repetirte.
Bien, ¿qué otro? Bueno, recalcar que el primer paso siempre es buscar la ecuación más fácil para reemplazarla en la otra. Pues aquí la ecuación más fácil sería esta. Porque, por ejemplo, si despejamos x de aquí va a quedar una raíz, y después vamos a tener que multiplicar eso quizás dónde, creo que ni siquiera hay dónde de aquí, 2 raíz de cualquier cosa, es complicarse la vida. Entonces hay que ser inteligente al desarrollar este sistema de ecuaciones. Al final es pura álgebra, así que hay que ir muy ordenado. Y al momento de encontrar como una solución para una ecuación, por ejemplo, si encontramos que x es igual a algo, nos va a quedar una relación x igual a una función que depende de cualquier cosa. Después nosotros vamos a encontrar un valor para y. Entonces vamos a tener que para un x va a tener un valor de y. Para un valor de y va a tener un valor de x. Y ahí hay que ir jugando con estos sistemas de ecuaciones. Yo les recomiendo que ustedes cuando estén en la prueba, porque yo dudo mucho que este método, en especial el lagrangiano, dudo que entre en el control 2. Yo creo que va a entrar para la PEP 1. Entonces ustedes en la prueba, tómense todo el tiempo del mundo en desarrollar este sistema de ecuaciones. Igual es monstruoso la primera vez que tú te metes a desarrollar el sistema de ecuaciones, así que yo le voy a recomendar mucho que se pongan a hacer y hacer y hacer ejercicio para que el día de la prueba se les suelte la mano y puedan hacerlo el tiro. Entonces, bien, simplificando las ecuaciones de la diapositiva anterior, bueno, aquí el paso más obvio, después de hacer las derivadas parciales, es simplificarla evidentemente, porque aquí están mucho más feas que aquí. Entonces nosotros las dejamos bonitas, sería nuestro primer paso, y después ya tenemos que reemplazar la más fácil en alguna otra. Y hacer ese mismo método todo el rato, reemplazar, 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 y solito nos van a ir cayendo valores. Nos van a caer valores para x, ese valor de x lo vamos a usar para encontrar un valor de y, con ese valor de y vamos a encontrar un valor de z, y ahí vamos a tener que relacionarlo entre todos. Bien. Entonces, una vez teniendo este sistema de ecuaciones, yo puedo ver que evidentemente la ecuación más fácil es la número 3, que tengo que v es igual a 3. ¿Dónde voy a reemplazar eso? Donde tengo una v. Aquí no tengo v, aquí no tengo v, aquí tengo v, aquí no. En el caso de que tuviéramos dos ecuaciones con v, bueno, tenemos la posibilidad de solo reemplazarla en una, en la más fácil o la que nos sirva, o tenemos la otra posibilidad que sería reemplazarla en ambas y luego trabajar con esas dos. Y esas dos, si es que nos queda algo parecido en tanto la que reemplazamos al principio o sea, la que reemplazamos como 1 y la que reemplazamos como 2, las podemos relacionar entre ellas. Y ahí podemos encontrar más y más puntos críticos, porque eso es lo que estamos, no olvidar siempre lo que estamos haciendo. Ustedes no están resolviendo un sistema de ecuaciones, están encontrando puntos críticos. ¿Por qué les digo esto? Porque aunque en el método están resolviendo el sistema de ecuaciones, tienen que tener presente lo que están haciendo. Porque si no, básicamente no están aprendiendo nada, o siguen con álgebra 1 desarrollando sistemas de ecuaciones. Ya. Bueno, aquí evidentemente la ecuación más fácil es la 3, como les dije varias veces, y sustituimos v igual a 3 en la ecuación 2. ¿Por qué? Porque es la única que tenía v. Si tuviéramos, por ejemplo, mira, me voy a detener un poquito, yo recuerdo en un ejercicio, creo que era una PEP, ¿no? O un control, permiso, voy a cerrar la ventana, no sé si era una PEP o un control, que había una ecuación en específico que era mucho más fácil que, por ejemplo, v igual a 3. Esa ecuación es mucho más fácil que todas las otras que teníamos. Y en ese caso, en las otras 5 ecuaciones, pongamos que habían 6 y la ecuación sexta era v igual a 3, las otras 5 ecuaciones tenían v. Entonces lo que hacía la pauta era reemplazar v igual a 3 en las otras 5 ecuaciones. Entonces al tiro bajaba una ecuación. Y ahí empezaba a jugar con las otras ecuaciones hasta encontrar todos los puntos críticos. Bien, entonces reemplazando esto en la 2, nos queda la siguiente relación, que 2u por i es igual a menos 1. Y si se dan cuenta, esto es parecido a lo que teníamos para x. Entonces, por ese lado tenemos que ver. O lo otro que podríamos hacer aquí sería, por ejemplo, o despejar u o despejar i. Yo les recomiendo que siempre tomen todos los métodos. Despejen u, lo reemplacen, vean si les funciona, si llegaron a algo. Si no llegaron a algo, literalmente pongan en la prueba, no se llegó a nada por este paso. Y después siguen por el otro paso. Despejan y, ve qué les pasa. Si no les llegan, se van con otra ecuación. Si no pueden con esa ecuación, se van con otra y otra y otra. Porque yo sé que ustedes ya pasaron álgebra 1, cálculo 1 y saben desarrollar sistemas de ecuaciones. Así que no tienen que frustrarse. Ese es el tema que tiene
multiplicador o sea, esta es la Lagrangiano, que son muchos sistemas de ecuaciones. Así que no hay que abrumarse, hay que ir probando camino y probando camino. Y una vez que prueben un camino, porque por ejemplo aquí en algún punto llegan, por ejemplo, que x es igual a algo. Entonces para x igual a ese algo, y va a valer tanto. Y ahí van por ese camino. Yo lo veo así. Entonces, esta es la relación que nos queda, como les menciono. Y lo siguiente que tenemos que hacer son las ecuaciones que teníamos. Bueno, aquí me salté. Ahora tenemos un sistema más simple para x, y u. Este es lo que les decía, por la que se parecía a la que habíamos logrado aquí, era la que tenía x. Y aquí, por ejemplo, no sé qué les seguirá, pero probablemente aquí lo que haga sería despejar u y ver qué pasa con eso. O si no, despejar X y reemplazarlo en otra parte. Entonces siempre hay varios caminos que tienen que ir siguiendo, porque si no, va a haber uno que no les va a servir, va a haber otro que no les va a servir, va a haber otro que no les va a servir, hasta que lleguen el camino que sí va a servir. Y eso es lo que tienen que seguir. Eso yo creo que es la mejor recomendación que les puedo dar, que siempre tienen que seguir el camino. O sea, el camino, encontrar varios caminos. Y no se vayan rindiendo al momento de que una no les funcione. Bueno, estas son las dos relaciones y aquí muy inteligente lo que hace notar el GPT, insisto, yo estas presentaciones las hago con GPT, a full GPT. Lo que podemos notar aquí es que para ninguna de estas dos U puede ser igual a cero, porque si U es igual a cero, entonces nos queda aquí cero, cero, y aquí nos queda uno y menos uno, y en ninguno de esos dos casos eso es correcto. Entonces al tiro descartamos esa posibilidad. Pero por ejemplo, en el caso de que, no sé, aquí en este lado donde están los unos, hay un cero, tienen que considerar la posibilidad de que u es igual a cero. Y para u igual a cero, van a tener que reemplazar u igual a cero quizás en otra ecuación y ahí seguir jugando. Así que siempre es como cuando desarrollábamos las inecuaciones, que habían hartos casos, que para x mayor a cero, obviamente en este caso no están evaluando para x o y mayor a cero o menor a cero, sino que están diciendo para x, o sea, por ejemplo, en este caso para u distinto de cero, en el caso de correspondiente sería para u igual a cero, y así tienen que ir siguiendo, pues son varios casos los que tienen que ir probando. Bien, en este caso, para estas dos, podemos despejar x e y en términos de u. Y con esto se nos da la relación clave que menciona el GPT, como les digo, que x es igual a menos y. Esto es básicamente reemplazando, porque por ejemplo, llámenle a esta parte, llámenle, no sé, h. Aquí tengo menos h. Entonces x es igual a h, y es igual a menos h. Entonces y es igual a menos x. Bueno, y aquí está la otra alternativa que dice que hay que dividir uno en dos. No me voy a meter mucho ahí porque yo nunca aprendí eso de dividir o multiplicar ecuaciones entre sí. Yo siempre fui esto de reducir o de sumar ecuaciones para abajo o de restar ecuaciones. O en este caso, yo específicamente para multiplicador de Lagrange le recomiendo usar la sustitución. Meter una ecuación dentro de otra, otra dentro de otra, ir juntándola y siempre hacer eso. Yo creo que es lo más fácil y lo más sano porque si no, ya la pura caga. Bien, sigamos. Continuando la resolución, teníamos esta relación y nosotros teníamos dos restricciones. Y aquí es donde yo le estoy diciendo, primero encontramos una ecuación fácil, la reemplazamos en otra. Con eso encontramos dos ecuaciones que se parecían entre ellas y pudimos encontrar esta relación, la de la que estaba hablando anteriormente. Esa relación nosotros la vamos a reemplazar en las restricciones. No siempre es así, a veces hay que reemplazarla en la función o cosas así, pero hay que reemplazarla en las ecuaciones que no hemos usado. Si se dan cuenta, hemos usado la 3, creo que la 2 y la uno, pero no hemos usado ninguna de las dos restricciones. Entonces, en ellas tenemos que reemplazarla, porque si nos devolvemos, no les voy a mentir, no estoy seguro de que si no funciona, lo más probable es que no, pero no hay que hacerlo. Por eso es que el GPT toma este camino, por eso es que hay que tomar este camino. Bien, reemplazando esto en esta restricción, nos queda lo siguiente: 2x cuadrado, porque tenemos lo mismo, pues tenemos x cuadrado, aquí vamos a tener menos x cuadrado, va a quedar, se suman. Y al final nos queda la relación de que x igual a 1. Ah, y x igual a menos 1. Ustedes siempre tienen que poner ambas respuestas, porque si no, básicamente pierden un punto crítico. Y aquí es cuando yo les digo que hay que hacer las relaciones, porque para x igual a 1 va a haber un valor de y. Para y, x igual a menos 1 va a haber un valor de y.
Creo que en este caso no, porque están al cuadrado, pero en otros casos tienen que ir probando caso a caso. Tienen que irse por los caminos que les menciono. Bien, ahora usando la relación que encontramos anteriormente, vamos a reemplazarlo, po. Lo reemplazamos y encontramos lo primero. Y igual a menos uno. Entonces, para x igual a uno, que fue el que reemplazamos, y es igual a menos uno. Entonces, tenemos la otra relación, que es la restricción 5, z igual a uno menos i. Tenemos eso y reemplazamos lo que teníamos para i. Y con eso tenemos z. Entonces, tenemos el primer camino para x, y z. Tendremos el primer punto crítico. Y aquí como recomendación clave, probablemente la presentación no lo haga, pero ustedes intenten reemplazar los puntos críticos que encuentran en todos sus sistemas de ecuaciones, aunque sean 5, 6, 7, 8 sistemas, reemplácenlo en cada una, y si lo pueden hacer mental, mucho mejor. Y le van poniendo un ticket cuál va cumpliendo. Porque se pueden equivocar, pues, es humano equivocarse. Entonces tienen que comprobar su resultado para ver que todo lo que hicieron anteriormente está bien. Ahora, si ustedes tienen la confianza de que hicieron todo el procedimiento correcto, no se detengan y sigan. Y al momento en el que ustedes terminen la prueba, vuelven, porque ahí les va a quedar un poquito de tiempo y van a comprobar su respuesta. Entonces, esto es lo que les decía por los casos, po. Este es, por ejemplo, el camino uno. Este sería el camino 2. Entonces ustedes van por caso. Ahora, para x igual a menos uno tenemos la otra relación. Nos queda que y es igual a uno. Nos da al revés. Aquí era x1 y menos uno. Ahora es x menos uno y uno. Entonces al final si había caso. Me confundí yo con los cuadráticos. Pensé que no iba a dar. Entonces, como hicimos el mismo procedimiento, pues tenemos un valor de x y un valor de y. Ahora reemplazamos eso para z y estaríamos listo y tendríamos el siguiente punto crítico. Bueno, aquí más bajito sale el punto crítico, pero aquí el punto crítico sería 1 menos 1, 1, y lo que nos dé aquí, que vendría siendo i menos 1, sería 2. Entonces sería menos 1, 1, 2. Bueno, aquí me voy a detener un poquito para mostrarles cómo sería el esquema de esto. Aquí lo tengo abierto en GeoGebra. Me voy a sacar todo. Esta es nuestra ecuación. No se quiere salir. Este es nuestro plano, pues. Este es el que nos dieron. Y ahí mírenlo un poquito, pues yo les dije que era como una hoja, la cual nosotros metemos sobre el eje cartesiano en R3. Ahora, nosotros aplicamos la primera restricción, pues, el cilindro, pues. Este sería el cilindro. Y si nosotros lo viéramos de arriba, bueno, ahí no se ve, pero ahí de arriba se ve un círculo. Y esa es la restricción que genera. Y están los laterales, que como estamos en R3 y como no aparece Z, disculpen por la alarma, la desconecté al tiro. Como no estamos trabajando en R3 y no aparece Z, en ese caso, Z puede tomar cualquier valor. Y eso es lo que les dije, pues Z puede ser infinitamente hacia arriba, infinitamente hacia abajo, no sé si se ve, sí. Y esa sería nuestra primera restricción. Y la otra restricción sería otro plano, que ahí está medio raro y ahí ya no se entiende nada. Pero, bueno, voy a hacer que gire un poquito. Ahí para que la miren un poquito, lo que estaríamos haciendo sería encontrar para nuestra ecuación verde los máximos y mínimos que se generan dentro de el círculo que genera este cilindro y la tapa que genera el otro plano. Entonces eso sería lo que estábamos haciendo. Así que ahora sigamos con el ejercicio. Aquí está la presentación. Y nota importante, la restricción. Bueno, igual yo creo que es importante mencionar esto, que la intersección entre un cilindro y un plano es una elipse. Yo no sé si eso lo vayan a ocupar, pero nunca está de más saber eso, porque creo que después también trabajamos con intersecciones de planos para las curvas. Así que lo que vayan aprendiendo eso. Bueno, sigamos. Ahora, lo siguiente, luego de encontrar nuestros puntos críticos, que fueron la solución al sistema de 5 ecuaciones que teníamos, sería evaluar esos puntos críticos en nuestra función, para saber si es que son valores máximos o mínimos. Si son valores grandes, van a ser valores máximos. Si son valores mínimos, van a ser valores... No, al revés, si son valores pequeños, van a ser valores mínimos. ¿Cómo sabemos si son máximos o mínimos? Eso es relativo a los otros. Porque si el punto 2 es más chico que el punto 1 va a ser un punto máximo. O en su diferencia, el punto 2 va a ser un punto mínimo.
No sé si me equivoqué en lo que dije, pero se entendió yo creo. Entonces, reemplazando el punto uno que encontramos a través de los sistemas de ecuaciones, lo reemplazamos en nuestra función y nos da 5. Eso probablemente sea máximo porque no es negativo. Y si lo reemplazamos, el punto 2 nos da 1. Este es menor a 5. Entonces podríamos intuir en este caso de que este va a ser un valor mínimo. Bueno, no valoró el siguiente punto. Bueno, da lo mismo. Lo siguiente que ustedes tendrían que hacer sería evaluar el siguiente punto y concluir algo de la manera así como: esta función posee máximos y mínimos en, dan el punto y dan el valor que alcanza el máximo o mínimo de ese punto. No sé si me entienden así. En conclusión, la función posee un máximo en tanto tanto, su valor es tanto tanto. La función posee un mínimo en el punto menos 1, 1, 0 y su valor es 1. Bien, ahora creo que vienen los ejercicios propuestos. Y sí, no los voy a leer porque al final son como los mismos. Puta, aquí no se ve. Bueno, acá ahora se la queda leyendo. Si alguien quiere hacer este ejercicio, tengo el PPT, tengo esta cuestión escrita, así que si alguien quiere hacer este ejercicio, me habla nomás y yo le voy a decir cuál es. Nivel Dios, y mira que me pone a calor GPT. Ya. Y aquí, cabros, les voy a mencionar que, por ejemplo, ustedes vieron que igual hubieran como hartos tipos de interrupciones durante la presentación, como cuando cerré la ventana o cuando me empezó a sonar la alarma. Y les digo el tiro que yo esas cosas no las pienso editar, más que nada por un tema. Bueno, no me cuesta nada, pero soy bien flojo, así que no lo voy a hacer. Así que van a verla. Y eso, aquí terminaría el video. Decirles que igual me costó un poquito ver cómo explicar este video un poquito más fácil para ustedes, porque este yo diría que es el primer tema, entre comillas, desafiante, porque tú antes de esto nunca viste un sistema de 5 o 6 ecuaciones. Entonces no sabéis cuáles son los pasos. Pero creo que dejé claro en que ustedes tienen que ir probando caminos. Pues imagínense un arbolito y ustedes van probando ramas. Pues alguna rama ustedes no van a llegar a la solución y entonces van a tener que seguir con la otra y la otra y la otra. Bueno, se me cayó el mouse. ¿Y qué más les puedo decir? Ya el siguiente tema es de integrales. Y adelantarles que me voy a donar un poquito. Probablemente, no sé, quizá antes del fin de semana tenga ya el primer video de integrales. Pero es que es un tema denso, porque en mucha teoría, pues, primero son integrales para regiones generales, que son, por ejemplo, cuadrados. Y no, al revés. Primero son integrales para regiones cuádricas, así cuadrados, rectángulos. Después para regiones re- eh, generales, como dije anteriormente. Después vienen integrales triples, después cambios de variables, uso de jacobiano. ¿Qué más? Voy a hacer un par de aclaraciones. No, no aclaraciones, nada que ver. Voy a concentrarme en alguno de esos videos y explicar lo que vendría siendo las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas. Sobre todo las esféricas, porque las cilíndricas son las coordenadas polares, pero el Z queda como Z. Se usa en R3 para hacer el cilindro que vimos anteriormente. Bien, ¿qué más les puedo decir? Yo creo que nada, está todo dicho. Voy a hacer un poquito de recopilación de lo que ustedes tienen que hacer para un ejercicio de multiplicador de Lagrange. A ustedes en el ejercicio les van a dar una función y un par de restricciones. Arman su lagrangiano, resuelven el sistema de ecuaciones haciendo extremos libres para ese lagrangiano. Y al hacer esos sistemas de ecuaciones, ustedes van a estar encontrando los puntos críticos, donde hay máximos y mínimos para f sujeto a g y h, con g y h siendo las restricciones de f. Al encontrar los puntos críticos, bueno, antes de eso, para encontrar los puntos críticos, como vieron, hay que ser bien inteligente con los sistemas de ecuaciones. Incluso yo diría que este sistema de ecuaciones estaba facilito, porque hay otros que no se ven al tiro la función más fácil y hay que entrar a despejar y jugar un poquito más. Entonces, juegan, van probando caminos, prueban y prueban. Si al final ustedes saben desarrollar estos sistemas de ecuaciones. Entonces, yo les recomendaría el método de sustitución, una ecuación dentro de otra, hasta que lleguen a una cuestión como llegamos. Si se dieron cuenta, lo único que estábamos haciendo, reemplazamos u en algo, después reemplazamos x y ahí en algo y llegamos a la primera relación. Usando esa relación, encontramos los primeros valores, por ejemplo, para x, con ese valor para x encontramos valor para y con ese valor para x e y encontramos valor para z. Y así tienen que ir, po. Para x, que vale, por ejemplo, en este caso, para x igual a 1,
y igual, no me acuerdo, voy a inventar, y era igual a menos uno. Y para x igual a uno e y igual a menos uno, z era igual a 2, creo. Entonces, ese es el camino. Bueno, cabros, espero que hayan entendido más o menos este tema. Como les digo, el siguiente tema sería integrales dobles y yo me despido.